Ya son 3 domingos que hemos comenzado con esta nueva serie titulada La Gran Familia de Dios. Y en los 3 pasados sermones estuvimos viendo sobre la Iglesia Universal, ¿verdad? Parte 1, parte 2, parte 3. Y vimos cómo Dios decidió amar un pueblo, en la eternidad lo decidió, amar un pueblo, decidió salvar a ese pueblo y también hacer de ese pueblo una herramienta para su gloria. Y que ese pueblo tenga el privilegio también de poder degustar, disfrutar de Dios para siempre. Todo eso, hermanos, hemos visto en los 3 sermones pasados. Vimos que Cristo hizo palpable, hizo tangible, en cierta forma podríamos decir que Cristo hizo real en la historia, en el tiempo y el espacio, aquel plan eterno de redención hecho por Dios antes de la fundación del mundo. De manera que por la obra redentora de Cristo podemos ser parte de ese pueblo por medio de la fe, todos los que hemos creído en el Evangelio, de toda época, de toda lengua y de toda nación. Y cuando nosotros decimos esto, puede resultar un poco, o puede sacar algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo que creyendo en Cristo pueden ser salvos personas de toda época? Eso incluye a Adán, Abraham, David, Moisés, ¿verdad? Y bueno, estábamos aprendiendo, hermanos, que la Escritura nos muestra que Cristo, el inaugurador del nuevo pacto, ya salvaba desde el Antiguo Testamento, aunque el nuevo pacto estaba presentado en modo de promesa. Cuando Dios le dijo a Adán en Génesis 3:15, ¿verdad? Dios le dijo que de la simiente de la mujer, es decir, de alguien que vendría como descendiente, nacido de mujer, vendría la salvación, porque él pisaría la cabeza de la serpiente. Y estaba hablando de Cristo, ¿se dan cuenta? Adán ya escuchó de Cristo desde el Génesis. Y esa enseñanza se fue transmitiendo en modo de promesa y fue desarrollándose progresivamente a lo largo del Antiguo Testamento. Cristo ya salvaba por medio de la fe, como decía el profeta Habacuc, desde el Antiguo Testamento. Así que Dios se encargó unir a un pueblo de creyentes en Cristo de toda época, de toda lengua, de toda nación. Así que todos esos verdaderos creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por la fe en la promesa por cumplir, que es Cristo. Y todos los que somos salvos del Nuevo Testamento para adelante, somos salvos por la fe en la promesa ya cumplida, que es Cristo, ¿no? Cristo es el centro de la salvación. No hay otro camino, dijo Jesús. En ningún otro hay salvación, ¿verdad? Y bueno, todos los que son salvos en Jesús. El día de hoy, hermanos, el sermón se titula La Iglesia Local. Y estamos pasando ahora de la Iglesia Universal, ¿verdad?, a la Iglesia Local. La Iglesia Universal representaba todos los creyentes de toda época, de toda lengua, de toda nación. Y ahora vamos a empezar a centrarnos en la Iglesia Local. Y vamos a desglosar este sermón en 2 encabezados. Número 1, ¿qué no es la iglesia local? ¿Qué no es la iglesia local? Y por último, número 2, ¿qué es la iglesia local? 2 puntos muy sencillos de desglosar para que podamos comprender sobre la iglesia local. Tomé prestada una ilustración del doctor Wayne Mark y él cuenta que en una manifestación estudiantil alguien vio un cartel grande que decía lo siguiente, ¿no? Jesús sí, iglesia no. Jesús sí, iglesia no. Entonces el doctor Wayne dice, ¿no? Ese es el espíritu o ese es el sentir en el mundo evangélico de nuestro tiempo. Lo que está diciendo Wayne es que hay muchos que se llaman cristianos que tienen ese mismo sentir del cartel de este estudiante. Cristo sí, iglesia no.
Yo amo a Cristo, pero no amo a su iglesia. Yo amo a Dios, pero yo no quiero congregar en una iglesia. Me parece que no es bíblico, o me parece que en la iglesia está llena de hipócritas, así que yo no voy a una iglesia, pero yo amo a Dios, yo sigo a Dios. ¿Les parece conocido ese pensamiento? Seguro que sí, porque, como dice el Dr. Wayne, es el sentir de nuestra época. Y nosotros podemos entender el rechazo a la iglesia de parte de los que no creen en Dios, de parte de los que son inconversos y no tienen el Espíritu de Dios. Pero cuán contradictorio y cuán inaceptable es escuchar a alguien que se identifica como cristiano rechazando a las ovejas de Cristo, cuando al mismo tiempo dice que ama al pastor de esas ovejas. ¿Se dan cuenta? Es chocante, es contradictorio. Pero no solamente están el grupo que dice, yo no voy a ir a una iglesia, ¿no? Rechazo la iglesia. Sino también están el grupo que van a una iglesia. Están aquellos que van a iglesias identificándose como cristianos, obviamente, pero tristemente ellos van a la iglesia con ideas antibíblicas, ¿no? Con ideas que no son escriturales, que no salen de la Biblia, sino que son ideas que se han concebido en la propia mente. Y las razones de congregar en una iglesia, aunque tal vez van regularmente y están siempre en las reuniones, hermanos, hay muchos que están yendo a iglesias con razones equivocadas, ¿no? Con razones equivocadas. Y es por eso nuestro primer punto, hermanos. ¿Qué no es la iglesia local? Y es que tenemos que empezar a desempolvar aquellas cosas que seguro hemos adaptado o hemos absorbido de un mundo que trata en todo momento de distorsionar lo que la Biblia enseña sobre Dios, sobre la iglesia, sobre el evangelio. Así que en primer lugar vamos a ver qué no es la iglesia para desempolvar todo eso. Y vamos a ver en primer lugar que la iglesia no es un club social. La iglesia no es un club social. Muchos toman la decisión de congregar en una iglesia local basados en el principio de ¿qué comodidades tiene esta iglesia para ofrecerme? ¿Verdad? En un club social normalmente cuando alguien va y se inscribe a un club social lo hace porque ese club tiene muchos beneficios para él, ¿no? De repente yo y mi familia, al pertenecer a este club, voy a poder degustar de sus canchas de fútbol, ¿no? De sus canchas de tenis, de sus cabañas churrasqueras, de sus piscinas, de su gimnasio, etcétera, etcétera. Entonces pueden darse cuenta de que ahí, en un club social, hay un interés de qué es lo que voy a recibir, qué tiene este club social para ofrecerme, ¿no? Y seguramente que hay una competencia entre un club social y el otro porque el uno tiene piscina térmica con agua caliente y justo en este frío uno desea agua caliente y la otra es solo una piscina de verano, ¿verdad? Agua fría. Así que ahorita alguien mete el dedito y ya no quiere meterse en esa piscina, ¿no? No, todo el mundo quiere ir al club social con la piscina térmica. Una competencia, esta tiene mejores servicios para ti. Hermanos, es triste ver que de la misma manera, muchos que se denominan cristianos deciden quedarse en una iglesia o deciden no quedarse en una iglesia si es que ésta tiene o no tiene comodidades de las cuales uno se pueda servir. Por ejemplo, hay iglesias que le han metido tanto esfuerzo a lo superficial con la intención de que, es que tienen que quedarse, hay que darle comodidad a los hermanos, ¿no? Entonces una iglesia que acostumbró a sus miembros a tener una cafetería en la iglesia, ¿no? No estoy diciendo un termito de café, no, una cafetería, ¿no? Normalmente esto se ve en iglesias, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde ya tienen un lugar específico, casi como ir a un Starbucks, ir a un Capresso, un lugar de café por aquí en el centro, ¿verdad? Ahí en la iglesia, una cafetería, ¿no? Entonces muchas personas ya empiezan a buscar iglesias y sobre todo en una cultura de café, que Estados Unidos son muy cafeteros, ¿no?
Una iglesia que me ofrezca un lugar de café, wow, excelente, ¿no? Me quedo en esa iglesia, ¿no? Como también podría ser que algo que me atrae de una iglesia es que tiene un grupo de jóvenes en donde, bueno, se divierten los jóvenes y mis hijos también pueden divertirse ahí. Y bueno, eso suena excelente, ¿no? Un lugar donde mis hijos puedan hacer amigos. No está mal buscar amigos para mis hijos, y mejor si es un contexto de iglesia, ¿verdad? Claro que sí, está bien. Mis hijos se divierten ahí, se sienten cómodos ahí. ¿Pero qué doctrina predican en esa iglesia? No sé, pero mis hijos se divierten. Ya nos hemos dado cuenta cuáles son las prioridades, ¿verdad? No me está importando qué se enseña en esa iglesia. Estoy viendo algo superficial como que mis hijos encajan bien en un grupo. Pero no me está importando qué es lo que están recibiendo de enseñanza y a qué estoy exponiendo a mis hijos en cuestión a doctrina. El aire acondicionado en una iglesia, ¿no? Sobre todo en épocas de calor. Hay iglesias en donde estamos a veces con el abanico ahí, más bien gracias al Señor tenemos ahora los ventiladores, ¿no? Pero hay otros que necesitan que todo el salón esté atemperado, ¿no? Que parezca, no sé, como cuando vas a un lugar, ya sea, ¿no? Ahí al dentista y te sientes tan cómodo por el aire acondicionado, o cuando hace frío y necesitas el calor de la calefacción, ¿no? Muchos buscan asientos reclinables, blandos en la iglesia, o tal vez una banda de música que toca el estilo de música que me gusta. Y con esa música yo quiero adorar, ¿no? Y tocan bien, mira, tocan profesionalmente. La pregunta es si estas son razones legítimas para escoger una iglesia. Y obviamente ya hemos dicho, no puedes escoger una iglesia por aspectos superficiales que tengan para ofrecerte, ¿no? La respuesta es que no. La iglesia no es un club social que se deba escoger por las comodidades que tú puedas recibir. Si nosotros vemos a la iglesia como un club social, dice el pastor Miguel Núñez, un pastor de la iglesia en República Dominicana, la IBI, y dice él, el resultado de ver a una iglesia como un club social es que la iglesia termina finalmente no teniendo más valor que cualquier institución a donde se va a socializar o a donde uno acude para servirse y no para servir. ¿Se dan cuenta? Al final la iglesia está siendo rebajada a cualquier organización que puede ofrecerte lo mismo, ¿no? Puede ofrecerte café, puede ofrecerte un ambiente cómodo. No importa lo que te digan, lo que te enseñan ahí, pueden ofrecértelo, ¿verdad? Tú solamente quieres ser servido, pero no servir. Tristemente, eso contradice lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿no? Que los discípulos del Señor, antes de buscar ser servidos, ellos tienen que buscar servir a los demás. Y tienen que ver el ejemplo que el Maestro les dejó, porque Cristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, dice la palabra de Dios en Marcos 10. Entonces es contradictorio cuando uno que se llama discípulo de Cristo busca una iglesia para ser servido y no para servir. ¿Se dan cuenta? Hermanos, la iglesia local no es un club social. Empecemos a desempolvar esa idea de nuestra mente y vamos a pasar a otro aspecto de qué no es la iglesia. La iglesia no es una clínica terapéutica. Y ahorita voy a explicar qué significa esto, ¿no? Nosotros conocemos que hay lugares que se encargan de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Una clínica terapéutica tiene un doctor que ha estudiado, calificado y que trata dificultades que uno pueda tener, ¿verdad? Internas, ¿no? Dificultades mentales o dificultades de problemas. Y hermanos, lo que tenemos que ver es que la iglesia no es una clínica terapéutica,
¿no? Algunos ven a la iglesia de esa manera cuando quieren venir a la iglesia con la intención solamente de solucionar mis problemas, ¿no? Que al final uno va, por ejemplo, al doctor con esa razón. Quiero que me ayuden en este problema, ¿verdad? Pero la iglesia no es necesariamente un solucionador de problemas, hermanos, ¿no? Vemos tal vez a los pastores como los terapeutas que me van a ayudar, me van a dar consejo para cómo lidiar con mi circunstancia, pero ¿se dan cuenta dónde está el problema? Si nosotros vemos a la iglesia como una clínica terapéutica en donde los pastores son los terapeutas que, bueno, me van a dar una ayuda, una guía, una dirección para solucionar mi problema, fácilmente yo puedo ir también a donde un terapeuta cualificado y recibir lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia habrá con una clínica terapéutica y la iglesia? Si al final tienen para ofrecerme lo mismo, solución a mis problemas, ¿verdad? Esa es la razón por la que, y bueno, este es un tema que atrae mucho. ¿Por qué? Porque todos tenemos problemas. Al comenzar el sermón les decía, hermanos, hemos llegado tal vez de una semana agitada con un montón de cosas. Y es que la realidad es que en este mundo, dice el Señor Jesucristo, tendréis aflicción, tendréis problemas. Los problemas, el cristiano no está exento de problemas, ¿verdad? Entonces es un tema que atrae mucho. Por eso es que ahora han aparecido iglesias, y ahí está la confusión, ¿no? La razón por la que muchas personas creen que la iglesia es un solucionador de problemas. Han aparecido iglesias que desde el letrero te dicen, pare de sufrir, ¿no? Pare de sufrir. Ya te están ofreciendo algo que uno definitivamente quiere, dejar de sufrir. Pero volvemos a repetir, hermanos, la iglesia no es un mero solucionador de problemas, ¿no? Tú puedes ir entonces a una iglesia como a un lugar donde hay alguien cualificado para ayudarte en un problema específico, ¿no? Por ejemplo, hay dos tipos de reacciones cuando tú ves, para poder ver si una persona ve a la iglesia de esta manera, ¿no? Como un solucionador de problemas. En primer lugar está la persona que reacciona diciendo, bueno, no me gustó para nada el consejo que me dieron aquí estos pastores, no me conviene, me parece muy difícil de hacer, así que por lo tanto, ya, yo me voy de la iglesia, no me voy a quedar, no estoy conforme, ¿no? Y se va. Pero también está la otra parte, ¿no? La que tal vez dice, a mí me gustó mucho el consejo de estos pastores, ¿no? Me pareció bíblico. De hecho, yo apliqué ese consejo a mi problema y mi problema se solucionó. Pero ahí está la reacción. Bueno, como mi problema se solucionó, entonces yo ya no necesito más aquí, ¿no? Me voy hasta la siguiente, ¿no? Ambos reaccionaron igual. Ambos dejaron la iglesia. Tanto el que no recibió lo que buscaba, como el que recibió lo que buscaba, ambos se fueron porque ambos veían a la iglesia como un mero solucionador de problemas y nada más. Ahora, aquí tengo que poner algo entre paréntesis. Hermanos, no estamos diciendo que en la iglesia tú no vas a encontrar consejo. No estamos diciendo que en la iglesia tú no puedes buscar dirección, tú no puedes buscar consuelo. Claro que no, hermanos. Busca. La iglesia, hermanos, tenemos el privilegio de haber recibido la palabra de Dios, que es la sabiduría de lo alto. Entonces, ¿qué mejor consejo podemos buscar si no es en la iglesia? Entonces, no estoy diciendo que no busques. Ahora, tal vez alguien estaba diciendo, entonces ya no voy a preguntar más a los hermanos, ¿no? Ya no voy a preguntar por consejos. No. Busca, hermano, busca. No te estoy desanimando para que no preguntes por algún consejo o alguna dirección bíblica. Lo que no quiero, hermanos, es que pienses que el propósito principal de la iglesia local es solo arreglar dificultades particulares. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta o cómo nos damos cuenta normalmente que alguien piensa así? Porque una vez que recibe el consejo, se va. Se va. Triste porque no era lo que esperaba,
O contento porque funcionó, pero al final, como ya no tengo problemas, ya no vuelvo, ¿verdad? Esa era una persona que pensaba que la iglesia es solo un solucionador de problemas y no lo es así. No lo es así. Otro mal pensamiento de la iglesia es que pensamos que la iglesia es como esos lugares para levantarme el ánimo, ¿no? Para levantar mi autoestima, en donde esa persona que normalmente le llaman el coach, ¿no? Es como el entrenador. Está ahí diciéndote, hey, tú eres un campeón, no te desanimes, vamos, arriba, arriba, ¿no? Tú tienes todo el potencial para cumplir tus sueños. Tristemente, muchos ven a la iglesia como un lugar en donde alimentan su ego, alimentan el egocentrismo de uno y salen de ahí como un Superman, ¿no? Pero tristemente eso deja de lado al Señor. Porque la Biblia enseña que la iglesia tiene que enfocarse en Dios. Cristo es el centro de la iglesia. De hecho, veíamos en uno de nuestros sermones pasados lo que Cristo le dijo al apóstol Pedro en Mateo capítulo 16, ¿no? Cristo es la roca en la que Él mismo, como arquitecto, edifica su iglesia. Cristo es la roca. Entonces no podemos nosotros centrar al hombre como el centro de la iglesia. No podemos centrar al hombre como lo importante en la iglesia. No, aquí lo importante eres tú. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto de malentendidos sobre la iglesia local. Muchos piensan que la iglesia es como una especie de banco cósmico para hacer transacciones con Dios. No, Dios tiene que servirte, ¿no? Dios es una especie de sirviente cósmico para ti. Muchos buscan a la iglesia para que consientan su avaricia, ¿no? Para que alimenten su codicia. Por eso es que muchos de esos lugares están repletos. Y son construcciones precisamente para recibir mucha gente, ¿no? Son construcciones para recibir por lo menos por reunión a 20,000 personas. Son como estadios. Son como estadios de fútbol. Y se llena cada reunión y tienen más de una reunión al día. Y ahí lo que te ofrecen es precisamente lo que tu corazón desea. Ven a esta iglesia y vas a prosperar. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Siembra, ¿verdad? Para que Dios te dé el doble. Y lo más llamativo es que usan versículos de la Biblia para decirte todo esto, ¿verdad? Mira, el apóstol Pablo dice que el que no siembra generosamente no va a recibir generosamente, ¿no? Va a segar generosamente. Así que siembra. Y empiezan a usar versículos bíblicos, ¿no? Y te dicen, pronto vas a ser ascendido. Yo estoy viendo que pronto vas a tener tu propia empresa. Ven a esta iglesia y vas a enriquecerte. Reclama lo tuyo. Una vez veía un video de un pseudo apóstol, porque ya no hay apóstoles en este tiempo, en donde él, haciéndose la burla, mencionaba también, ¿no? Yo veo cómo el impío prospera, ¿no? Jugadores de fútbol que tienen sus mansiones, que tienen su montón de carros que valen miles. Y entonces yo le pregunto a Dios y le digo, ¿no? ¿Dónde están mis millones, Dios? Arrogante, ¿no? El polvo hablándole al Creador de esa manera. Hermanos, hay muchos lugares que se llaman iglesias que hacen todo esto. Pero vamos a ver en nuestro punto número 2 si realmente son iglesias. Hermanos, la iglesia local no es un banco cósmico para hacer transacciones con Dios. Porque Dios no es un sirviente del hombre a quien se le puede exigir que me dé lo que yo le estoy pidiendo. No. Están también los que piensan que la iglesia es un mero edificio, ¿no?
Y de hecho, nosotros normalmente usamos el término iglesia para referirnos al lugar de reuniones, ¿verdad? Es por eso que muchas veces yo trato de tener el cuidado, sobre todo cuando hago algún anuncio en el grupo de WhatsApp y digo, vamos a limpiar el lugar de reuniones de la iglesia, porque hermanos, la iglesia no es el edificio. Estas 4 paredes de ladrillos y cemento no es la iglesia, aunque lo llamamos así, ¿verdad? Vamos a la iglesia, ¿no? Bueno, no estoy diciendo que es pecado cuando lo usas en un sentido, digamos, como inocente y ligero, ¿no? Vamos a la iglesia, ¿no? No para decir, no, vamos al lugar de reuniones de la iglesia, ¿no? Pero hermano, es importante que sepas que muchos, con el entendimiento de que la iglesia es un lugar, un mero lugar, puras paredes, tristemente todo el esfuerzo, todos los recursos lo usan para embellecer lo que ellos creen que es la iglesia, ¿no? Es por eso que hay muchas iglesias locales que tienen hermosos templos, ¿no? Hermosos templos de arquitectura de nivel, ¿no? Y se encargan, por ejemplo, de decorar 4 paredes con un estilo o con una pintura que ellos desean, y cortinas caras, y todos los recursos que la iglesia tiene lo usan para tener el último equipo de sonido, aunque el viejito funcionaba todavía. No, pero ya está viejo, ya es obsoleto. ¿Qué van a decir todos los demás cuando vengan y vean nuestro equipito truchito, chinito? No, necesitamos uno de peso. Y gastan miles, ¿no?, en lo nuevo, lo relevante. Pero esa iglesia con un hermoso lugar, con un sonido a full, no apoya con los recursos a un solo misionero. A un solo misionero. Aunque ya es una iglesia que tiene recursos para poder hacerlo, prefiere usarlo para embellecer un lugar. Y se está pensando en, tenemos que reconstruir. ¿Por qué? Porque mira, ya está viejito, y tenemos que hacerlo ya grande, y tenemos que hacerlo con estacionamiento subterráneo. Pero en tantos años que esa iglesia ya podría apoyar por lo menos a un misionero a tiempo completo para seguir predicando el evangelio en otros lugares, no lo hace. Hermanos, ahí estamos viendo cuando una iglesia ve a las paredes como si fuera la iglesia y no a las personas que creen en Cristo. Otros piensan que la iglesia es un mero lugar de instrucción. Y con esto voy a terminar este primer punto. De esto habla Miguel Núñez cuando dice: tampoco podemos hacer de la iglesia un mero lugar de instrucción. En este tipo de congregaciones hay poca adoración y poca intimidad con Dios, y yo voy a agregar, y poca intimidad con su pueblo, ya que ninguna de esas iglesias forma parte de las metas principales, sino solo la educación del intelecto. Hermanos, la iglesia, si bien tiene la tarea de instruir, ¿verdad? Nosotros no estamos en contra de estudiar la Biblia. De hecho, tenemos reuniones de estudio, estudiamos la confesión de fe, tratamos de profundizar en la doctrina, pero es interesante tener en cuenta, hermanos, que la iglesia no es como un seminario teológico. La iglesia no es como un seminario teológico en donde si no se me ofrece lo que yo creo que una iglesia, ¿no?, debe ofrecerme, entonces yo me voy de esta iglesia, no me conviene, ¿no? Hermanos, el conocimiento es bueno, ¿no? Eso es bueno aclarar. No quiero que alguien ahorita esté pensando de que, no, entonces hay que rehuirle al estudio, hay que rehuirle a profundizar doctrina, hay que rehuirle porque la iglesia no es un centro mero de instrucción. No, hermanos, no estamos diciendo que no hay que estudiar la Biblia. La Escritura nos manda. El Señor Jesucristo
muchas veces criticaba a aquellos que ignoraban las Escrituras y por tanto ignoraban quién era Cristo y les llamaban, ¿no? Qué tardos de entendimiento, ¿no? Entonces, la iglesia, hermanos, va a esforzarse para que tú aprendas y adquieras conocimiento. Pero tienes que saber que la iglesia no es un mero lugar de instrucción, como si fuera un seminario. Si nosotros solamente buscáramos conocimiento, la Biblia dice lo peligroso del conocimiento. La Biblia dice que el conocimiento solo envanece. Y ese conocimiento que yo adquiero, ¿verdad? Que yo adquiero y voy adquiriendo más y más conocimiento, si ese conocimiento no se expresa en amor a Dios y amor a mis hermanos, que al final eso es lo que dice Jesucristo, que se resume en la ley, ¿verdad? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Si mi conocimiento no me lleva a amar a Dios y amar a mi prójimo, entonces ese conocimiento me va a llevar tristemente a envanecerme. Me va a llevar a enorgullecerme y a ser arrogante. Hermanos, la iglesia no es solo para adquirir conocimiento. Tenemos que analizar bien nuestra intención al buscar una iglesia. La iglesia no es un lugar donde yo adquiero mera información teológica, mero conocimiento académico, donde sí o sí tengan que enseñarme, por ejemplo, en las lenguas originales en las que se escribió la Biblia, ¿no? Si los pastores no me enseñan griego, si los pastores no me enseñan hebreo, no, esta iglesia no es para mí. Hermanos, eso es caer en la arrogancia. Y es pensar que la iglesia es como un seminario teológico. Si quieres que te enseñen griego, entonces entra al seminario, ¿verdad? Ahora, con esto no estoy diciendo que la iglesia no vamos a poder mencionar o que el pastor no pueda aprender estas herramientas que ayudan, pero el pastor no es un profesor de griego. El pastor no es un profesor de hebreo. Si pensabas así, estabas pensando que la iglesia es un seminario y no es. Así que, hermanos, nuestro anhelo tiene que cambiar. ¿Qué es una iglesia? Y así pasamos a nuestro punto número 2. Estoy seguro que han sido palabras muy duras porque muchas de estas cosas seguro que estaban en nuestra mente. Por eso he dicho, vamos a desempolvar eso, vamos a limpiar esos malos pensamientos, malos conceptos de lo que la iglesia no es. Y ahora vamos a ver qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y en este primer inciso veremos que la iglesia local es una representación en miniatura de la iglesia universal. Ya hemos visto en 3 sermones qué es la iglesia universal, ¿verdad? La iglesia es aquel pueblo de Dios que Él escogió antes de la fundación del mundo para salvar, para amar, para hacerlos parte de ese amor eterno de la Trinidad. La iglesia universal está conformada por creyentes de toda época, de toda lengua, de toda nación. Y bueno, ahora, ¿qué significa que la iglesia local ahora es una representación en miniatura de la iglesia universal, ¿no? Es como una iglesia chiquita que te hace acordar a lo que es la iglesia grande. No sé si ustedes alguna vez han visto un bonsái, ¿no? Un árbol bonsái. Son árboles chiquitos que de alguna manera representan al árbol grande, ¿no? Sinceramente, me parece algo asombroso, ¿no? La técnica que usan para que un árbol sea chiquito, ¿no? Bueno, hermanos, no perfectamente, pero más o menos esa es la idea de la iglesia local. La iglesia local tiene que ayudarnos a ver, a reflejar lo que es la iglesia universal. Pero la iglesia local cumple un propósito específico, directo con los creyentes de una zona, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que hay creyentes en China. Hay creyentes que congregan o luchan por congregar en China, pero hay creyentes allá. Dios a lo largo de la historia, en China ha mandado misioneros, se ha predicado el evangelio,
Y muchos creyentes han estado predicando el Evangelio en ese país. Pero nosotros aquí en Bolivia, y más específicamente aquí en Quillacollo, en Iglesia Sola Gracia, no conocemos cuántos son los hermanos que están en China. No conocemos personalmente, ¿verdad?, sus circunstancias. No conocemos sus nombres. No sabemos mucho de sus luchas, de su espiritualidad. No sabemos nada. Hablamos de ellos en un sentido general, ¿no? Los hermanos en China, pero no tenemos ni idea de quiénes son. Bueno, hermanos, con estos hermanos tampoco se puede aplicar disciplina eclesial, ¿no? No sabemos si alguno de ellos está tal vez en pecado y necesita ser disciplinado, y nosotros desde aquí no podemos hacer algo por ellos, ni ellos algo por nosotros, porque así como nosotros no sabemos quiénes son, ellos no saben quiénes somos nosotros. Saben que hay cristianos en Bolivia, saben que hay cristianos, tal vez si alguien en China conoce de Quillacollo, en Quillacollo debe haber cristianos, pero no saben quiénes son ni sus circunstancias. No pueden hacer mucho por nosotros. No podemos edificarnos de ellos, ni ellos edificarse de nosotros, ¿verdad? Así que es en ese sentido, hermanos, que las Escrituras nos muestran que la Iglesia universal, compuesta por creyentes de toda época, de toda lengua y de toda nación, la Iglesia universal se expresa en diferentes planos geográficos a través de la iglesia local, ¿no? Es por eso que aquí, en Quillacollo, en este barrio, Dios ha levantado una iglesia local para tratar concretamente con los creyentes que reúnan en este lugar específico, en esta comunidad, en este barrio. Hermanos, ¿qué es una iglesia local? Una iglesia local es un lugar en donde hay creyentes, verdaderos creyentes en el Evangelio del Señor Jesucristo. Es una iglesia que ha nacido porque han creído en el verdadero Evangelio de Jesucristo. Y está compuesta precisamente por ese tipo de personas, ¿verdad? Creyentes en el verdadero Evangelio de Jesucristo. Y esto es importante aclarar, porque hace rato mencionábamos que hay lugares que se llenan con 20,000 personas, pero su mensaje es: ven que Dios quiere enriquecerte, ven que Dios quiere que pares de sufrir, pero no se está predicando el Evangelio. Porque el hecho de que digan que Dios no quiere que sufras, o el hecho de que Dios quiere enriquecerte, eso no es el Evangelio. Y no puedes asegurar de que haya personas convertidas con ese tipo de mensaje, o personas salvadas y perdonadas de sus pecados con ese tipo de mensajes. No. Hay 20,000 personas ahí, pero no podríamos asegurar que son 20,000 creyentes. Tal vez alguna visita que se equivocó y que el Google Maps lo mandó ahí por error. Pero hermanos, no podemos asegurar que en un lugar donde no se predica el verdadero evangelio haya verdaderos creyentes. Y donde no hay verdaderos creyentes no hay iglesia. ¿Verdad? Así que una iglesia está conformada por verdaderos creyentes que creyeron en el verdadero evangelio de Jesucristo. También, hermanos, estos creyentes verdaderos que se reúnen para adorar al Señor constantemente, para estudiar su palabra constantemente y para apoyarse mutuamente y estimularse al amor y a las buenas obras. Ahí tenemos una iglesia, hermanos, ¿no? Una iglesia. Grupo de hermanos que se han organizado, que se han ordenado. Esto es importante también aclarar, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces podríamos pensar de que, mira, salimos de viaje, ¿no? Un grupito de hermanos, nos subimos a un bus, nos vamos de viaje y podríamos decir, entonces, estando allá, esta es la iglesia del Señor, ¿no? Este grupito de cristianos es la iglesia del Señor. Pero hermanos, la iglesia nos habla también, la iglesia local nos habla también de un orden. ¿Quién de ese grupito podría decirse cumple el rol de ser el pastor, ¿no? O el líder? Esa iglesia, ese grupito que se está moviendo ahí por cuestión de un viaje, ¿será que tiene la capacidad de poder reconocer a un liderazgo
o disciplinarse entre ellos, ¿no? O ya vamos a ir adentrándonos a algo que vamos a ver más adelante en otros sermones. ¿O será que pueden ellos aplicar las ordenanzas, ¿no? Como ser, por ejemplo, el bautismo? ¿Será que ese grupito que por cuestión de viaje está yendo y dice, nosotros somos la iglesia, porque donde están 2 o 3, dice la Biblia, ¿no? Bueno, ¿será que ellos pueden bautizar? ¿Tienen la autoridad dada por Dios en ese sentido? Hermanos, vamos a ver que una iglesia se caracteriza también por orden, porque es una organización de cristianos que se han organizado, ¿verdad? Y, por ejemplo, eso se puede aplicar en el tema de la disciplina eclesial. El Señor Jesucristo, cuando enseña sobre la disciplina en Mateo capítulo 18, Él lo habla en un contexto de iglesia local y muestra un orden que hay en esa iglesia local, ¿no? Acércate a la persona que ha pecado, ¿no? Háblale tú. Si no te escucha, ve con 2 o 3 testigos. Si no los escucha a ellos, dilo a la iglesia. Y si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, está hablando de excomulgación. ¿Será que ese grupito tiene la autoridad de excomulgar, ¿no? Un grupito por ahí que por cuestión de viaje ha salido y dicen, somos iglesia. Hermanos, en una iglesia tiene que haber organización, ¿verdad? Hemos estipulado un horario para reunirnos. Hemos estipulado qué tipo de reuniones vamos a tener: oración, estudio, servicio de adoración, organización, ¿se dan cuenta? Y es en ese sentido que el pastor Sugel Michelén dice también respecto a esto de Mateo 18, sin lugar a dudas, en Mateo 18, Jesús tiene que estar hablando de alguna iglesia local. Esta es una iglesia que puede escuchar un reporte. Ubican cuando dice, dilo a la iglesia, es decir, la iglesia escucha, este hermano hemos ido, no nos ha escuchado, no se ha arrepentido de su pecado. Es una iglesia que escucha, es un grupo de hermanos que se reúnen constantemente y que escucha, ¿no? También dice una iglesia que puede hablar, porque una vez escuchado, dice, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, es decir, la iglesia en algún momento, en el proceso de disciplina también habla, se expresa ante esta persona que estaba en pecado y queremos restaurar. Habla, es una iglesia que habla. Y al final, dice Sugel Michelén, es una iglesia que puede excomulgar. Es una iglesia que puede poner en disciplina ya de sacarlo de la membresía al que no se ha arrepentido. ¿Se dan cuenta? Organización, hermanos. Organización. Es una comunidad de creyentes que se conocen entre ellos, que se edifican mutuamente y que pueden aplicar disciplina entre ellos. Algo que no se puede hacer con creyentes en China, en Angola o en Rusia, ¿verdad? Nosotros no podemos, ni sabemos quiénes son los creyentes que hay en China, Angola, en Rusia. Por tanto, no podemos aplicar disciplina como Mateo 18 nos muestra que se aplica a una iglesia. Y bueno, hermanos, siendo la iglesia local una representación en miniatura de la iglesia universal, se le aplican todos aquellos atributos que decíamos de la iglesia universal. ¿Recuerdan que veíamos que la iglesia universal es familia de Dios, es pueblo de Dios, es templo santo de Dios, esposa de Cristo, cuerpo de Cristo, la casa de Dios? La iglesia universal es todo eso para Dios. Pero algo que tenemos que saber es que todo eso se aplica también a la iglesia local. La iglesia local es todo lo que la iglesia universal es en miniatura, ¿no? Somos una familia, la familia de Dios, pueblo de Dios, templo santo de Dios, esposa de Cristo, cuerpo de Cristo, la casa de Dios. Y esto es interesante notar, hermanos. Todos estos términos que se le da a la iglesia universal son escritos en un contexto de iglesia local. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los Efesios, una iglesia local, es a los Efesios que les dice que la iglesia es una familia. Pablo le está diciendo a una iglesia local que es una familia, ¿verdad? Así que, hermanos, aquí vamos a entrar a una aplicación. Cualquiera que dice, como veíamos en nuestra ilustración, Jesús sí, iglesia no,
tristemente está diciendo, yo amo a Jesús, pero no quiero reunirme con su familia, no quiero reunirme con su pueblo, no soporto a su templo santo, su casa es despreciable para mí. Hermanos, si pensamos así, estamos pecando. Estamos pecando, porque no puedes amar a la cabeza, que es Jesús, y despreciar a su cuerpo y pensar que no lo estás ofendiendo a él. ¿Recuerdan el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso y perseguía a los cristianos y Jesús se le aparece de camino a Damasco? Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Porque si persigues a mi cuerpo, me persigues a mí, que soy la cabeza. Y lo que le hagas a mi cuerpo, me lo haces a mí, que soy la cabeza. Así que despreciar el cuerpo de Cristo, despreciar el pueblo de Dios, es despreciar a Cristo mismo. Hermanos, si hemos pensado así, tenemos que pedir perdón al Señor, porque su iglesia local es importante. Si dices que eres parte de la iglesia universal por la fe en Jesús, tienes la responsabilidad de ser parte activa en una iglesia local, donde seas edificado y donde edifiques con los dones que Dios te ha dado. Seguimos viendo, ¿verdad? ¿Qué es una iglesia local? El apóstol Pablo va a ayudar a robustecer esa pregunta en 1 Timoteo capítulo 3, que era lo que nuestro hermano Jorge leía hace rato. 1 Timoteo 3, versículos 14 y 15. El apóstol Pablo le está escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo, y desde el versículo 14 explica las razones de por qué le escribe a Timoteo. Dice el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Un texto, un pasaje muy corto, pero con tanta profundidad que nos dice mucho sobre la iglesia. Pablo quiere que Timoteo, siendo pastor de una iglesia local, que es la iglesia de los Efesios, sepa todo lo necesario para moverse adecuadamente en la iglesia local. Pablo quería que Timoteo esté completamente informado de qué es lo que tiene que hacer en la iglesia local, cómo tienes que moverte en la iglesia local, cómo tiene que ordenarse la iglesia local, cómo tiene que organizarse la iglesia local. Pablo estaba preocupado por el orden en la iglesia. Y es en ese contexto que Pablo llama a la iglesia la casa de Dios. ¿Se dan cuenta? La iglesia, dice la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Pablo llama a la iglesia local de los Efesios la casa de Dios. La palabra casa, hermanos, nos da una idea de lugar de morada, ¿verdad? Cuando tú dices, voy a ir a mi casa, ¿qué estás diciendo? Voy a ir al lugar en donde tengo mis cositas, voy a ir al lugar en donde está mi camita, en donde duermo cada noche. Es el lugar donde tú moras. Tu casa es el lugar donde tu estadía es permanente, ¿verdad? Tú no puedes llamarte visita en tu casa porque es tu casa, es el lugar de tu morada, es el lugar donde descansas, es el lugar donde está tu habitación. Obviamente Pablo no se está refiriendo a un edificio cuando le dice a la iglesia la casa de Dios, ¿no? Como seguramente muchos hemos tenido la experiencia de que hermanos piensan de que, no, aquí en la iglesia no vas a correr, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es la casa de Dios, ¿no? Ve a correr allá afuera, ¿no? Pero hermanos, ¿qué nos enseña la Biblia? Que Dios no mora en cuatro paredes, ¿no? Eso mismo le dijo el Señor a David cuando el Señor mismo puso en su corazón construir un templo. El Señor le dice, bueno, este templo va a estar ahí. Y sí, yo voy a expresar mi presencia ahí, pero nada puede contenerme a mí. Un templo no puede contener al Señor. Así que cuando Pablo dice que la iglesia es la casa de Dios, no está diciendo literalmente que aquí adentro está Dios, pero tú sales y Dios no está allá. Solo aquí adentro, ¿no? No, hermanos. No importa si es debajo de un árbol o en carpas, los creyentes en Cristo son la casa de Dios. Y Pablo se está refiriendo acá
a la comunidad de fe. Porque nosotros sabemos que individualmente el Señor mora en nosotros por su Espíritu, ¿verdad? Somos morada de Dios. El Espíritu mora en nosotros, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6. Pero, hermanos, Pablo está hablando aquí en contexto de comunidad de fe. Cuando la iglesia se reúne, está junta para adorar al Señor, la casa de Dios, la morada de Dios está ahí. Cuando nos habla de morada, está hablando de la presencia especial de Dios. Porque tenemos que recordar, hermanos, Dios es omnipresente, que significa que Dios está presente en todo lugar. Tú sabes que si vas a ir al banco, Dios está ahí, ¿verdad? Pero la presencia especial de Dios está con su pueblo reunido. A eso se refiere Pablo con la casa de Dios, con la morada de Dios. Aunque Dios es omnipresente y está en todos lados, su presencia especial está con sus ovejas, porque son su casa, son su morada. Y Pablo está hablando en el contexto de la reunión pública de la iglesia local. Cuando su pueblo es convocado para adorarle como comunidad, para adorarlo, escuchando su voz, cantando alabanzas, hermanos, ahí está la presencia especial de Dios. El teólogo que he mencionado antes, Wayne A. Mark, dice: si queremos estar donde Dios está de manera especial, necesitamos estar en su iglesia local, porque allí es donde Él mora. Y la manera en que nosotros nos relacionamos con Él depende en buena parte de la manera en que nos relacionamos con su iglesia, pues es la casa que Él ha construido con sus propias manos. Entonces, hermanos, tener comunión con el Señor, si bien implica algo personal, también la Escritura nos muestra que es algo en comunidad. Es algo en comunidad. Así pasamos a nuestro inciso C. La iglesia local es columna de la verdad. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa columna de la verdad? El apóstol Pablo le escribe al pastor de la iglesia local de Éfeso, su hijo en la fe, Timoteo, y le dice que la iglesia en donde Timoteo pastoreaba es columna de la verdad. La palabra columna indica algo que sostiene una edificación. Nosotros podemos darnos la idea de cuando Sansón, por ejemplo, para destruir ese templo de los filisteos, derrumbó ¿qué cosa? Las columnas. ¿Se dan cuenta? Las columnas sostenían ese templo, sostenían esa estructura. Y al ser derribadas, se derribó toda la estructura. La columna sostiene una estructura. Pablo dice que la iglesia, hermanos, es sostén de la verdad en este mundo. Y esa función de la iglesia es posible solo por aquel que dijo, y aquí nos vamos a dar cuenta que nada va a poder derrumbar a la verdad, porque su defensora está sostenida por aquel que dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo dijo eso de la iglesia en Mateo 16:18, que la iglesia está siendo sostenida por Él mismo, ¿no? Las puertas del Hades, es decir, la muerte misma no va a prevalecer contra mi iglesia. El teólogo David Swabely, en su libro La vida en la casa del Padre, presenta 4 maneras en las que la iglesia sostiene la verdad. Cómo Cristo ha diseñado, como todo un buen arquitecto, porque Cristo es el arquitecto de la iglesia, ¿no? Cómo Cristo ha diseñado su iglesia para que de 4 maneras sea una eficaz columna de la verdad. En primer lugar, la iglesia sostiene la verdad a través de la revelación de la verdad. Hermanos, Dios decidió revelarse a su pueblo.
Si bien nosotros podemos ver una revelación general para todo el mundo, ¿verdad? Porque todos, incluso los científicos, las etnias, ven la creación, ¿verdad? Ven la luna, ven las estrellas, ven las nubes, ven cuando llueve. Esa es la revelación general de Dios, o como otros teólogos lo llaman, la revelación natural de Dios, la creación. De tal manera que alguien al ver la creación puede decir, wow, esto no está ahí por el azar. Alguien superior hay ahí, ¿no? Que hizo todo esto. Pero hasta ahí llega la revelación especial o la revelación general de Dios, ¿no? Porque después, justamente por la ignorancia de quién es ese alguien, ya han salido las etnias que se han hecho diferentes dioses, ¿no? La idolatría. Entonces la revelación general, hermanos, muestra de Dios, pero no nos muestra quién es Dios y cuál es su voluntad. Pero Dios decidió presentarle a su pueblo escogido, su revelación, su verdad. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y Pablo está hablando de la iglesia local, ¿no? Le ha dado a su iglesia, y en este caso a cada iglesia local que Dios ha levantado, le ha dado su verdad. Ese fundamento de los apóstoles y profetas. Así que la iglesia tiene la revelación especial de Dios. Y esa iglesia es la receptora de la verdad. Y lo que nos lleva al siguiente aspecto de cómo la iglesia sostiene la verdad. El segundo aspecto es la proclamación de esa verdad. La proclamación de esa verdad. Si la iglesia ha sido receptora de la verdad, se le ha otorgado el privilegio, la responsabilidad de proclamar esa verdad a todo el mundo. La iglesia sostiene la verdad proclamándola, hermanos, no callándola o cambiándola por algo más agradable a los oídos de los demás, ¿verdad? No, se tiene que proclamar la verdad. Hay un teólogo llamado R.B. Quisper y dice, Dios emplea un solo medio para impartir la Biblia, para impartir la fe al hombre. Ese medio es la palabra, la Biblia. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Es el sagrado deber de la iglesia proclamar la palabra de Dios cuando le place al Espíritu Santo llamar eficazmente a los pecadores para la palabra predicada, por la palabra predicada por la iglesia. Es entonces que los pecadores llegan a ser creyentes. Hermanos, nadie se va a salvar si la verdad no es proclamada, ¿verdad? Nadie. Y eso incluye a los de tu familia, hermanos. Si tú no le predicas el evangelio a tus hijos, ¿no?, a tus padres, a tus tíos, ellos no van a salvarse por una visión. Es por el oír, dice la palabra de Dios. Y la iglesia tiene ese privilegio de proclamar la verdad. Si la salvación de los pecadores es por medio de la proclamación de la verdad, esto es importante saber también, la santificación de los que creen es también por medio de la proclamación de esa verdad. Juan 17:17, el Señor Jesucristo dice en su oración sacerdotal, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Le dice Jesús al Padre. Es decir, que la iglesia se santifica por la proclamación de la verdad. Es por eso que nosotros también estamos en defensa de que las iglesias tienen que predicar la Biblia, hermanos. La Biblia. Es el colmo que en algunos contextos eclesiales busquen la santificación de los creyentes mostrando películas y hablando de películas. No, hermanos. Es la verdad de Dios, la santa palabra de Dios la que santifica a la iglesia. Y ahí vemos el tercer aspecto de sostén de la verdad que la iglesia cumple a través de la administración de la verdad. La administración de la verdad. Pablo le dijo a Timoteo, que en el texto que leíamos, ¿verdad? En 1 Timoteo 3, 14 y 15, esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dios quiere, hermanos, iglesias ordenadas.
Pablo le escribe con ese sentir a Timoteo. Quiero, hermano, que sepas cómo ordenar la iglesia en Éfeso. Tú eres el pastor, tienes que buscar que esa iglesia sea ordenada. ¿Ordenada en qué sentido? Bueno, ordenada en la adoración. La Biblia habla mucho sobre el orden de la adoración. Ordenada en la aplicación correcta de las ordenanzas, que vamos a aprender más de eso en los sermones siguientes. Bautismo, cena del Señor. ¿Cómo se hace? Pablo le escribe a los Corintios sobre eso. En cuestión a los roles del hombre y de la mujer, hermanos. Una iglesia tiene que ordenarse en ese sentido. Tiene que estar bien claro qué es lo que Dios ha hecho en cuestión a roles de hombres y mujeres. Por eso es que en muchas iglesias ahora muchos defienden el pastorado femenino, por ejemplo, ¿no? Porque rechazan, no es que ignoran, saben que la Biblia habla, pero rechazan lo que Dios dice y dicen, no. Hay algunos que han llegado a decir como una supuesta pastora, ¿no? El apóstol Pablo era machista. O hermanos, el apóstol Pablo era un apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Si tú dices que el apóstol Pablo era machista, estás diciendo que Dios era machista. Y el machismo es pecado, por cierto. Y Dios no es pecador. Así que, hermanos, los roles del hombre y de la mujer es una forma de ordenar la iglesia, ¿no? ¿Cómo escoger a los líderes de la iglesia también? No es solamente a uno que se destaca porque conoce, ¿verdad? No, Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, y le da especificaciones, detalles de carácter primeramente sobre aquellos que tienen que ser los líderes en la iglesia. Hermanos, podríamos continuar viendo, ¿verdad?, cómo se ordena una iglesia, pero la idea es que Dios lo ordenó todo. Lo ha dejado todo. Dios quiere una iglesia ordenada. El hombre no tiene por qué ponerse creativo para desparramar lo que Dios ha ordenado. Pablo estaba tan indignado por el desorden que le escribe, por ejemplo, a los Corintios, diciendo que ellos estaban desordenados y que tenían que ordenarse, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios 11:34b, Pablo dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pablo quería que los corintios se ordenen como iglesia, porque en su culto público era un desastre, ¿no? Era un desastre. En su culto público, hermanos, habían creyentes que se emborrachaban antes de la cena del Señor. Y llegaban a la cena del Señor borrachos, ebrios. Si Dios hubiera querido, los hubiera quemado como a Nadab y Abiú en Levítico 10. En el culto público, hermanos, habían abusos en la cena del Señor. Personas que sin temor, sin pudor, compartían la cena del Señor estando en pecado. Había permisidad del pecado, ¿verdad? También por eso es que no se ejecutó la disciplina eclesial a aquellos que estaban en fornicación, 1 Corintios 5. Así que Pablo quería una iglesia ordenada en Corinto. Y les dice, yo voy a ir a ordenar la iglesia. Es que Dios, hermanos, no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden, no de confusión, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:33. Dios no le gusta el desorden, la confusión. Hermanos, la iglesia es sostén de la verdad cuando ordena la iglesia local, cuando la administra la verdad. Nosotros tenemos en la Biblia todo lo que tenemos que saber para tener una iglesia ordenada. Y cuando lo aplicamos, estamos sosteniendo la verdad. Porque eso no solamente nos afecta a nosotros, sino también el concepto que el mundo tiene de nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Corintios cuando algunos se levantaban y hablaban lo que querían y lanzaban sus profecías en lenguas que nadie entendía? Pablo dice, ¿qué van a pensar los de afuera cuando entren y digan, estos están locos? Hermanos, lo que sucede en la iglesia local, en el orden que tenemos, lo ven los de afuera. Lo ven los de afuera. Y es un mal testimonio cuando dicen, estos están locos, desordenados, ¿no? Y el último, hermanos, la protección de la verdad. La iglesia sostiene la verdad cuando la protege del error. La iglesia sostiene la verdad cuando expone la falsedad y cuando prueba a aquellos que dicen ser siervos, pero no lo son. Eso habla a la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2b, y le dice, ¿verdad?, a los efesios,
has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso era una iglesia que defendía el evangelio verdadero. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que cuando hay alguien proclamando falsedad, hay que exponerlo. Eso lo hace Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 19 al 20, cuando denuncia con nombre a Himeneo y Alejandro, dice, ¿no? Que eran dos personas que naufragaron de la fe. Es decir, se perdieron, se alejaron de la verdadera fe y de la buena conciencia. Es decir, no solamente enseñaban falsedad, sino que su vida era moralmente contraria al evangelio. Y Pablo los publica, ¿no? Dice, Himeneo y Alejandro, si los escuchan, no les hagan caso. Así que la iglesia tiene que proclamar la falsedad, hermano. El apóstol Pablo hace lo mismo en Tercera de Juan, el apóstol Juan, perdón, ¿no? En Tercera de Juan, él denuncia públicamente y lo llama, ¿no? Diótrefes, con nombre. Y es una persona que ejercía liderazgo en una iglesia local y que se volvió déspota y que votaba a todo mundo porque no estaba de acuerdo con él. Juan lo denuncia, dice Diótrefes. Es alguien que no está sirviendo al Señor. La iglesia sostiene la verdad protegiéndola del error. Y por último, hermanos, la iglesia es baluarte de la verdad, ¿no? Baluarte de la verdad. A veces podríamos tal vez confundir columna y baluarte. Debe significar lo mismo, ¿no? Bueno, no necesariamente, ¿no? Columna, ya hemos dicho que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que es sostén de la verdad. Pero cuando habla de baluarte, Pablo usa otra palabra, ¿no? Otra palabra. Por ejemplo, columna es stolus, ¿no? Del griego. Y la palabra para baluarte es hedraioma. Hedraioma, que significa algo diferente a columna, ¿no? Hedraioma, según la concordancia Strong, significa sentarse o estar inamovible, firme en donde se sentó, ¿no? De tal manera que está ahí y aunque quieras moverlo, no se mueve, ¿no? Esa es la idea de esa palabra, baluarte. Así que Pablo eligió esta palabra, hermanos, para recordarnos que la iglesia va a permanecer por siempre. Va a permanecer por siempre. Y esa verdad que la iglesia defiende va a permanecer por siempre, ¿no? Siempre fue, es y será amenazada la iglesia. Siempre fue, es y será golpeada la iglesia. Y no importa cuántas veces la lancen a la lona, Cristo se encargará de levantarla de ahí y de mantenerla firme, inamovible. Por eso es que seguimos hasta ahora, hermanos. Desde el siglo I a lo largo de la historia, la iglesia ha sido golpeada. Muchos buscaban exterminar a los cristianos. Y estamos aquí, ¿no? Y la Biblia está aquí. Es que Dios no va a permitir, hermanos, que su verdad se desvanezca. Siempre va a haber un remanente fiel que la guarde y la proclame y que la defienda del error. Así que somos baluarte, hermanos, y eso tiene que a nosotros darnos seguridad. No importa lo que el gobierno en algún momento decida, ¿no? Como en muchos otros países, contra el cristianismo, nosotros tenemos que tener la seguridad de que su iglesia es baluarte y va a seguir firme. Firme. Yo edificaré mi iglesia, dijo Cristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Conclusión. ¿Te estás dando cuenta con esta enseñanza de esta mañana cuán importante es la iglesia para Dios? ¿Te estás dando cuenta a través de la enseñanza en esta mañana cuán importante es la iglesia para el desarrollo tuyo en tu cristianismo? Tienes que saber, hermano, que la iglesia no es un club social, que tú no debes buscar servirte de la iglesia, sino más bien servir en ella. Servir en ella. En segundo lugar, la iglesia no es de los misioneros que la plantaron, ni de los pastores que la dirigen, ni de los miembros que la conforman. La Biblia nos enseña que la iglesia es de Cristo. Y Él
Solo Cristo es quien tiene autoridad de decir cómo se ordena su iglesia. Solo Cristo tiene esa autoridad. Así que ningún pastor, ningún misionero, ningún miembro puede ponerse por sobre la autoridad de Cristo. En tercer lugar, tenemos que saber que vamos a dar cuentas al Señor. Si Él es el dueño, nosotros como administradores vamos a dar cuentas al dueño. Y la Escritura nos dice que Él está en medio de nosotros. El apóstol Juan habla de eso cuando presenta a Cristo en medio de los candeleros de oro en Apocalipsis. Los candeleros representan las iglesias y Cristo está en medio de las iglesias locales. Él sabe lo que nosotros como iglesia local hacemos y no hacemos, hermanos. El Señor sabe cuánto valoramos su morada, cuánto valoramos su rebaño. Él sabe que de los 52 domingos que hay en un año, hermanos, solamente hemos venido tal vez a 5 y hemos faltado a 47. Cristo lo sabe. El Señor sabe si como congregación estamos creciendo o no en nuestro propósito de sostener la verdad. ¿Estamos proclamando esa verdad o no? ¿Estamos administrando ordenadamente esa verdad? ¿La estamos protegiendo del error? El Señor lo sabe y vamos a dar cuenta si no estamos creciendo en nuestro propósito como iglesia local. Porque la iglesia es de Cristo, hermanos, y debemos obedecer a Cristo. Y por último, si tal vez tú estás aquí en la iglesia, pero Cristo no es tu Señor ni tu Salvador, déjame decirte que la iglesia no te va a salvar automáticamente. Asistir a una iglesia no te salva. Cristo te salva. El Evangelio de Jesucristo te salva. ¿No? Así que, hermanos, yo te animo, o amigo, ¿no? Yo te animo a creer en el Evangelio de Jesucristo. Cree en aquel que vino para cumplir el plan eterno de redención, naciendo como un bebé, creciendo como un hombre y viviendo en esta tierra una vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Cristo llegó así a la cruz, siendo perfecto, y murió en la cruz como el Cordero perfecto de Dios para pagar por los pecados de los pecadores que creen en Él. Por eso yo te animo, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. No vas a ser salvo viniendo a la iglesia solamente, vas a ser salvo creyendo en el Evangelio de Jesús. Corriendo a los pies de Jesús y diciendo, Señor, perdóname porque sé que soy pecador. Cree en aquel que va a sostener a su iglesia. Y todo aquel que está fuera de ella, tristemente, será derribado. Eso dice el Salmo 1, ¿verdad? Ay de los malos, que serán como el tamo que arrebata el viento. Serán como esas hojas que en este tiempo de invierno amontonamos y viene el viento y las desparrama. Así serán los malos en el día del juicio. No tendrán quien las sostenga. Pero su iglesia tiene sostén. Su iglesia tiene quien las abrace. Cristo, el buen pastor, agarra a su rebaño y la tiene segura por la eternidad. Así que te animo a creer en Cristo, porque Él resucitó de los muertos para dar vida y da vida a todo aquel que cree en Él.